Siempre me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo no te rompiste? Y yo les respondo, a veces pensé que lo había hecho. No por fuera, no en la pista de atletismo, o en la balsa, o en los campos de prisioneros, sino por dentro. Ahí es donde te rompes de verdad. Imaginen un atleta olímpico, un héroe de guerra, un superviviente que desafió el infierno. ¿Creen que conocen los límites del espíritu humano? Prepárense para conocer a un hombre que lo redefinió por completo. Luis Zamperini. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es la asombrosa odisea de un hombre que se negó a ser vencido. Jamás. En un pequeño pueblo de California, crecía un chico que parecía destinado a la controversia. Luis Zamperini. Un torbellino de energía, un espíritu indomable que en su juventud a menudo se metía en problemas más rápido de lo que podía correr. Pero su hermano, Pete, vio algo más en él. Vio velocidad, una chispa, y la canalizó hacia la pista. Y así, el rebelde de la calle se transformó en un atleta prodigioso. Luis corría con una pasión desatada, dejando atrás a todos sus rivales, y lo llevó al escenario más grande de todos, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Un joven de apenas 19 años, corriendo entre los mejores del mundo, aquella era la primera vez que el mundo veía de qué estaba hecho Luis Zamperini, pero no sería la última. Los sueños olímpicos de Luis se vieron eclipsados por la llamada del deber. Se unió a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, un bombardero B-24 surcando los cielos hostiles del Pacífico. No había medallas en esta carrera, solo supervivencia. En mayo de 1943, su avión, el Superman, fue alcanzado. De 11 hombres, solo 3 emergieron de las profundidades: Luis, Phil y Mac. Pasaron 47 días a la deriva, bajo un sol implacable, con la sed quemando la garganta y el hambre royendo las entrañas. Tiburones, tormentas y solam, y la desesperación. Mac no sobrevivió. Luis y Phil lucharon contra todo, cada día era una batalla contra la muerte, y cuando la esperanza parecía extinguirse, una silueta emergió en el horizonte, un barco. Pero no era la salvación, era el principio de su peor pesadilla. Fueron arrastrados a tierra, no como supervivientes, sino como prisioneros de guerra. 2 años y medio de infierno, campos de prisioneros japoneses. La tortura se convirtió en una constante, el hambre en una compañera. Y luego estaba el pájaro, Mutsuhiro Watanabe, un sádico, un monstruo que encontró un cruel placer en quebrar el espíritu de Luis Zamperini. Luis fue golpeado, humillado, forzado a soportar el castigo más brutal, a llevar una viga de madera sobre su cabeza durante horas bajo el sol y la lluvia hasta el límite de la extenuación. El pájaro intentó romperlo una y otra vez. Quería ver a Luis, el atleta olímpico, el hombre de voluntad férrea, desmoronarse. Pero Luis mantuvo la cabeza alta, una mirada desafiante en sus ojos, sabiendo que si se rompía, el pájaro habría ganado. Y Luis Zamperini no iba a dejar que ganara. Nunca. Finalmente la guerra terminó. La pesadilla había cesado. Luis Zamperini regresó a casa como un héroe de guerra. Intentó reanudar su vida. Se casó con la encantadora Cynthia, y por un tiempo parecía que la paz había regresado. Pero las cicatrices de la guerra no estaban solo en su cuerpo, estaban grabadas a fuego en su alma. Las pesadillas se apoderaron de sus noches. Los fantasmas del pájaro lo perseguían sin descanso. El alcohol se convirtió en su refugio. Estaba en una espiral descendente, y el hombre que había sobrevivido a un naufragio y a la tortura, ahora se enfrentaba a su enemigo más insidioso, él mismo. Fue Cynthia quien lo llevó a una cruzada de avivamiento del evangelista Billy Graham. Luis era escéptico, reacio, hundido en su propia amargura. Pero en aquel lugar, en medio de la multitud, algo cambió. Las palabras de Graham resonaron en su corazón destrozado. El hombre que se había negado a romperse por sus captores, por fin, se permitió rendirse. En ese momento, Luis Zamperini no solo encontró la paz, encontró el perdón. El odio que lo había consumido durante años se disipó. Perdonó a sus captores, incluso al pájaro, el hombre que había intentado destruirle. Fue una liberación tan profunda
que dedicó el resto de su vida a compartir su historia, a ayudar a jóvenes en riesgo, a hablar de la fe y el perdón. Incluso regresó a Japón no con rencor, sino con la esperanza de ofrecer el perdón a quienes lo habían torturado. Luis Samperini, el atleta, el superviviente, el prisionero, el hombre que no se rompió jamás, nos enseñó la lección más poderosa de todas, que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de resistir el sufrimiento, sino en la capacidad de amar y perdonar.